Bienvenidos a Goch TV. Regálanos un like y comparte para difundir nuestra peluquería mexicana. Conducido por Pablo Goch. Los esperamos próximamente en nuestros cursos de formación y workshops. A continuación, les presentaremos a nuestro invitado especial del programa. Años de experiencia se dicen rápido, 6 años dentro de Babyliss como educador y como director, se dicen pronto. El año pasado él fue a Buenos Aires, Argentina, a realizar un show representando a México. Todo esto que les estoy contando tiene un nombre, y ese nombre es Carlos Juárez. Bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bien, Pablito. Un gustazo tenerte por aquí. Gracias por la invitación, Pablo. Hablar un poco de los sistemas de corte de cabello y que vamos a explicar un poco, muy brevemente, de qué se trata uno de ellos y poder sacar ciertas conjeturas en función de eso. Ese es realmente el propósito. Vamos a escucharte, vamos a deleitarnos con esa forma de enseñar que tienes tú. Y bueno, les dejo con Carlos Juárez. Adelante, Carlos. Muy bien. Pues esa es una de las situaciones que me motivó hace algún tiempo trabajando para una marca, ya mencionaba Pablo Gómez, Babyliss Pro. Lo que sucedió es que me encomendaron pues ser responsable de todo lo que es la coordinación y la logística dentro de las expos, y pues mi trabajo en realidad consistía en coordinar estilistas, maquillistas, peinadores, modelos. Todo lo que hacíamos era con una función que era prácticamente de coordinación. De ahí que eso fuera lo necesario y útil en ese momento. ¿Qué sucede cuando de momento empiezo a experimentar un poco ese deseo? Entonces yo realmente lo que quería era cortar cabello, y eso era lo que a mí me movía. De hecho, hasta la fecha es lo que me mueve, pero no lo podía hacer. Entonces, ¿qué sucedía? Que de momento yo pues convivía con estilistas extranjeros, veía lo que aportaban, de momento veía toda esa información y yo decía, no, yo quiero participar, yo quiero ser parte de... Pero definitivamente uno de los desafíos que me presentó la vida era renunciar a esa oportunidad de trabajar para una empresa como lo es Babyliss Pro. Entonces tuve la necesidad de hacerlo e iniciar un camino propio en donde lo que quiero compartir con ustedes es educación. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a cortar cabello? De momento nosotros decimos, sí, voy a cortar cabello, ¿qué sistema o método voy a utilizar? Muy probablemente, si quiero utilizar un sistema mecha a mecha, pudiera trabajar mis líneas, en este caso las particiones, pudiera trabajar mi proyección. Todo este sistema lo que me ayudó es a poder comprender las programaciones o proyección y podemos observar la línea de corte. Entonces, cuando vamos cortando, empezamos a crear basados en una figura, y esa figura que tiene una forma bidimensional, posteriormente se va a convertir en una forma que ya es tridimensional. Esto es parte de la necesidad que tuve de poder aprender a cortar cabello, empezar a generar ángulos, los cuales tenía que generarlos de una manera muy precisa, ya ustedes pueden observar, pero una de las cosas que más me gustó es que al hablar de tecnología, pues entendíamos que yo podía inclinar incluso la posición de la cabeza para lograr que el corte de cabello fuera perfecto. De esa manera estiraba la piel, podía trabajar mis particiones, hacer mi proyección, pero una de las cosas que yo noté que más difícil nos cuesta, en especial a las personas, es encontrar los ángulos de corte. Entonces, para mí, una de las cosas que hoy puedo aportar es que sí, puedo trabajar
proyección, partición. Vean la posición de los dedos para lograr el ángulo de inclinación, pero lo que comparto es, vean ahora la tecnología. Hoy yo puedo trabajar sin ningún problema. El detalle está en la posición, en la ergonomía. ¿Qué me permite cortar de esta forma? Ya ustedes pueden observar, incluso si voy a trabajar con una línea de diseño móvil, yo no tengo problema, voy trabajando alrededor de la curva de la cabeza y vamos nuevamente, conformo el ángulo y vean lo fácil que puede ser cortar. Ya ustedes pueden observar, yo no tengo problema, puedo cortar fácilmente, voy girando, voy trabajando mis particiones diagonales hacia enfrente, haciendo la proyección y en este caso desplazando el cabello lateralmente, ya ustedes lo pueden observar. Entonces, ¿a qué le doy mucho crédito, mucho valor? Por supuesto a la técnica, al método. Acá ya nosotros podemos observar el trabajo. Se ve, y me lo han dicho la gran mayoría de las personas, se ve muy fácil. Y yo digo, es que es fácil cuando lo comprendemos, pero sobre todo cuando tenemos lo necesario para poder utilizar dentro de la herramienta. Entonces, contar con una tijera que sea de posiciones, que se adapte a la ergonomía, para mí es fundamental. No podemos nosotros decir que vamos a cortar con una tijera que lo primero que me va a generar es incomodidad, porque tengo que hacer ángulos que posiblemente yo me pudiera evitar. Entonces, de esa manera yo puedo evitar la fatiga. Ustedes pueden observar que al momento de cortar, yo proyecto la mecha, pongo los dedos en posición y lo que hago simplemente es girar la muñeca. Entonces la tijera se adapta perfectamente a este tipo de ergonomía. Esto lo puedo hacer con cualquiera de las técnicas que yo pueda desarrollar. E incluso, si quisiera trabajar el desplazamiento, tijera sobre peine, no tengo problema. Yo tanto primaria como secundaria la tijera, voy trabajando. Vean la posición, la postura. Un profesional, un buen profesional debe tener una buena postura. Y la postura inicia desde el momento en que abro el compás a 45 grados, descanso el peso de mi cuerpo sobre mi cadera y simplemente tengo movimiento. Flexiono las rodillas y puedo tener movimiento. Ahora, vean la forma en cómo puedo desplazar el peine y vean la manera en cómo la tijera hace su trabajo. Entonces esto me permite poder crear formas mucho más perfectas con una definición mayor y simplemente haciendo algo fácil. Entendido que la facilidad se debe justamente al tipo de trabajo que estemos desarrollando y al procedimiento que vayamos a hacer en función de ello. Si tengo que inclinar, inclino la rodilla y trabajo. Ahora, si no, puedo desplazarme hacia el lado contrario. Esto nos permite tener un perfecto desempeño y sobre todo el trabajar justamente este tipo de estilos, que ahora nosotros los vemos, que son estilos más cortos, a donde incluso puedo dentar sin mayor problema. Vamos a observar un poco el procedimiento, sobre todo en la franja, y vamos a trabajar. Esto es para crear irregularidades y de esa manera el oxígeno penetre y se ventile mejor el cabello. Entonces podemos observar que vienen las desconexiones, podemos hacer incluso despunte, puedo hacer despunte, no tengo mayor problema si trabajo despunte. Esto es con el propósito de afilar los cabellos y bueno, todo ello se lo recomendamos, es parte de, hay un procedimiento, en este caso son 7 pasos, el procedimiento para desarrollar un corte de cabello con esta técnica, a donde el sistema pues es muy similar al sistema mecha-mecha que todos nosotros ya lo conocemos y que si no, parte del propósito de estar aquí el día de hoy es ello, que nosotros podamos trabajar formas, podemos crear figuras y sobre todo crear texturas, movimientos. Aquí vemos la dirección de los cabellos, vemos incluso el trabajar con la implantación, si queremos vaciar todo el interior lo podemos hacer y eso es parte de lo que hoy estamos con el interés de poder compartir con ustedes. Entonces, sí me gustaría aprovechar este espacio para nuevamente interactuar con nuestro amigo Pablo Gómez, porque él tiene mucho que ver en ese sentido. De momento, ¿qué sucedió? Por favor, Pablito. ¿Qué sucede cuando nosotros vemos el tema de la peluquería? Todos tenemos diferentes ópticas, diferentes formas de verlo. Y una de las cosas que a mí más me marcó es el sistema, en este caso, que es el sistema de programación.
Entonces, si hay alguien que reconozco y sé perfectamente que maneje y conoce el sistema de programación, pues es Pablo Gómez. De hecho, por ahí, en alguna oportunidad estando en Babyliss, tomamos la capacitación en función de este tipo de cortes. Entonces, no sé, yo voy a trabajar dos cabezas ahora, voy a explicar un poco el proceso, pero sí me gustaría, y dicho con todo respeto, bueno, entender que he estudiado un poco el sistema, pero no me voy a comparar en el sentido de que yo lo domine, lo conozca a la perfección, entiendo cómo funciona este sistema. Y bueno, el sistema de programación, pues es un sistema que le llamamos la perfecta imperfección, y es un sistema donde la libertad, la textura y la rapidez están implicadas. Esto, desde luego, tiene una técnica y que ha revolucionado la forma de aprender a nivel mundial. Este sistema ha tenido éxito y entonces es un poco lo que Carlos quiere transmitirles por medio de una programación, y la programación es tomar mucho cabello y con pocos golpes de tijera lograr un estilo formidable, muy actual, y sobre todo quitándole un peso increíble a los cabellos, y todo esto se logra por medio de una textura que es muy interesante que la aprendan, porque de verdad que logra cambios impresionantes en los cortes de cabello. Muy bien. Bueno, pues para hacer un poco más interesante este tema, lo que hicimos fue decidir trabajar en tres pasos. Lo que es el peinado previamente, que eso es básicamente lo que nos pide este sistema, peinar el cabello hacia un punto de corte. Lo que es la mecha, que va a ser en este caso la referencia a la mecha guía. Hablaba de Pablo Gómez acerca de que las larguras en las gentes les gusta mucho el cabello largo a la mujer mexicana. Bueno, yo creo que es una de las cosas que más quiere su cabello. Entonces aquí no hay problema en cuestión de lo que es la largura, porque como vemos la longitud del cabello, en cuestión de lo que es la parte frontal y lo que son los laterales, entendemos que va a quedar exactamente igual. De hecho, si yo no subo este cabello, lo mantengo aquí y al momento de cortar hago un ángulo de corte, aquí viene lo interesante, que yo puedo formar diferentes ángulos de corte, depende de la posición de los dedos. Yo puedo cortar en recto, yo puedo cortar incluso de manera incrementada o de manera decrementada. Otra de las cosas que también me encanta es que viene el tema de la tecnología. Hoy podemos nosotros utilizar un recortador para poder cortar perfectamente los cabellos, ya que estamos hablando de masas de cabello bastante considerables. Incluso puedo hacer un picado, no tengo mayor problema en aportarle textura, pero lo que sí se busca, y eso es algo que yo reitero mucho, es la proporcionalidad y sobre todo en el caso contraste. ¿Qué vamos a hacer? Automáticamente a trabajar una mecha que no tiene que ser más corta de los 5 centímetros, y esto nos permite poder crear una programación que cuando se suelta automáticamente vemos el contraste. Lo que estamos viendo es que antes hacer este sistema mecha mecha, yo tendría que tomar mi mecha guía, proyectar el cabello con una mecha guía fija, tomar diferentes particiones, elevar el cabello mecha mecha para poder lograr que este conjunto de cabellos me ofrecieran el mismo resultado. Lo que sucede es que ahora lo puedo proyectar en una programación, lo puedo cortar con un ángulo recto y puedo gozar de una degradación perfecta de los cabellos, sin mayor problema lo suelto, y entendemos que esto ha venido muy bien, sobre todo porque al ser una técnica un poco más latina, hablamos de España, en donde los cabellos son un poco más espesos, un poco más largos, bueno, pues vino a bien, y en México que les gustan este tipo de efectos, bueno, pues viene encantador por lo mismo. No sé si eso era la intención, la intencionalidad. Nosotros lo manejamos en 3 pasos: punto de corte, llevar el cabello, desplazarlo a un punto de corte, después hacer, en este caso, ya que tenemos el punto de corte, la proyección o el desplazamiento, en este caso nos indica que es hacia el frontal, no tanto hacia la parte alta, sino más bien al frontal. Aquí hay un riesgo que los cabellos queden muy desconectados, que se vea muy fuerte el contraste, y bueno, por eso tomamos la medida, la mecha guía, que aquí la podemos observar, puede ser más corta, y posteriormente trabajar un ángulo de corte. Claro, buscando equilibrio, buscando precisión, y eso es básicamente. Pero uno de los cortes que más ha provocado la atención y es dentro del sistema, pues es el contrapelo. Lo que busca un contrapelo, ¿qué es lo que hace? Pues un contraste todavía mayor de longitudes, sobre todo porque la zona frontal queda más corta. No sé si quieras
agregar un poco más. Las multimedidas crean suavidad. Hay cabellos, sobre todo los mexicanos, que están muy abundantes. Entonces, cuando tú llevas todos los cabellos a un punto, se generan 1000 medidas o multimedidas que crean esa suavidad, sobre todo en puntas. Más allá de la textura que tú vayas a implementar, el hecho de llevar el cabello a un punto te crea diferentes medidas, y eso es muy importante, sobre todo en los cabellos latinos. Lograremos más suavidad en esos cabellos que son muy abundantes. Ahora lo que estamos viendo es que Carlos está llevando todo el cabello a un punto para ser cortado, y entonces lograr un corte que va de corto enfrente a largo hacia atrás. Recuerden que el cabello siempre hace lo contrario. Si tú lo cortas enfrente, va a regresar más largo hacia atrás. De hecho, uno de los propósitos aquí es la tensión. Entendemos que la tensión tiene que ser regular, no una tensión excesiva. Y aquí hay otros detalles que, por ejemplo, yo puedo aportar, y se nos aporta en cuestión de lo que son las orejas, en cuestión incluso de lo que es el fleco o el frontal, para que de esa manera relajemos un poco la tensión de los cabellos. Al final, cuando tengamos el resultado, la forma perfectamente en V, invertida, lo que va a suceder es que podemos rectificar incluso esos detalles. Pero esto no me lo podía perder, la emoción evidentemente está aquí, porque es Pablo Gómez. Y porque no lo reconocemos de otra forma, digo, ya tuvimos la oportunidad de compartir con él. Ahora, lo que nosotros aportamos es que en la actualidad la tecnología juega un papel protagónico. Y hoy tener un recortador es mucho más fácil en cuestión de lo que es la rapidez. Nosotros podemos trabajar el corte rápido, pero al momento de cortar podemos utilizar una tijera que a lo mejor no sea lo suficientemente rígida. Y entonces la máquina, yo les explico normalmente que tiene un motor que tiene mucha potencia, y que lo que va a hacer es un corte rápido, a donde sueltan los cabellos y puedes observar el resultado. Aquí ya se puede observar el resultado de una cabellera que va de cabellos muy cortos en el frontal, como lo mencionábamos, a cabellos más largos, y que eso le da una naturalidad. Por otro lado, el sistema. Se entiende que el brushing no es el sistema óptimo para poder trabajar estas melenas. Se entiende que lo que se quiere lucir es la textura natural del cabello, son los movimientos, la caída, todo lo que nos puede expresar un cabello, y por ello es que se les recomienda que tengamos un poco de conocimiento, un poquito más. Aquí lo importante es hacer el estilo y corte pensando en el plus de confort, que significa que la clienta puede salir del baño o puede agarrarle la lluvia en la calle y siempre se va a ver peinada. Claro. Cuando nosotros hacemos el brushing, que está bien, pero que es un peinado más a la americana, de peinar y repeinar, es algo que la clienta en casa normalmente no puede hacer. No tiene los 45 minutos, media hora para peinarse. Y entonces lo que estamos buscando con estos estilos es precisamente darle ese plus de confort a las clientas. Claro. Y es parte de la evolución. De hecho, hoy tenemos esa necesidad de poder hacer cortes prácticos y rápidos, y que la gente pues se sienta cómoda con ellos. Entonces, por eso este tipo de sistemas, ya mencionabas, tienen el siglo anterior, a mediados del siglo, un poquito ya casi a finales, pero al final se siguen utilizando por lo mismo. Y vamos a concluir con otro sistema. Entendemos que los estilos pues ya están desarrollados. De momento vemos un poco el tema de la moda y entendemos por qué Marilyn Monroe causa tanto impacto con estas capas, con estos cabellos en capas, que llevan también color, que llevan también textura, pero que finalmente hay un toque de feminidad dentro de los estilos. Entonces, cuando empezamos a observar el ver cómo los cabellos expresan las formas craneales, nos podemos dar cuenta por qué hoy las capas se pueden llevar, pero siguiendo la curvatura natural de la cabeza, que eso es muy importante, porque de momento decimos, bueno, ¿qué sucede si me hacen unas capas a cuadro? Decimos, bueno, nos vamos a ver muy masculinos, muy viriles, y en el caso de las mujeres pierde la feminidad. Entonces, por ello la recomendación hoy también, en estas medidas que se pueden interpretar como medias, entendemos que seguir la silueta de la cabeza nos va a ayudar a crear cierta redondez. También hay que ver el tipo o la forma del cráneo, pero entendemos que también la textura que le puede aportar la herramienta, en este caso la navaja,
va a crear que las capas caigan y se dispersen debido a esa misma curvatura. Entonces vamos a seguir, no sé si gustes opinar un poco acerca de ello. Es importante lo que Carlos nos está compartiendo porque bueno, estamos viendo diferentes sistemas de corte, como es el tema, y sobre todo también lo que estoy viendo, Carlos, es que también podría ser diferentes formas de usar una herramienta, ¿no? Normalmente, ¿qué hacemos en el salón? Tijera, 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 tijera. Y si acaso usaremos la tijera de entresacar, ¿no? Que es lo que normalmente la gente usa. Sin embargo, nosotros podemos hacer toda una obra de arte con un corte usando la navaja. Entonces, cuando tú implementas todo esto, vas a obtener un corte realmente distinto a todos los demás que por tu zona, que es la queja normal de que ya me pusieron una por aquí, una por acá. No te preocupes, mejor hay que hacer cosas diferentes para que de esta forma la gente vaya contigo porque haces estas cosas diferentes. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque cada vez crecemos más, la población de estilistas cada vez crece más y más y más, y qué mejor que nosotros nos preparemos. De hecho, parte de esa preparación consiste en la capacitación. Nosotros podemos, como ya mencionaba Pablo, trabajar diferentes herramientas, pero también cada una de las herramientas aporta diferente textura. Entonces, muchas veces lo que nosotros no consideramos es el aspecto de la densidad. Entendemos que todas las cabelleras tienen diferentes espesores y lo que buscamos es filtrar o vaciar. Entonces, aquí la navaja me está ayudando para poder desconectar las capas y darle un aspecto completamente distinto, porque imaginemos que cada uno tenemos una individualidad y podemos observar que las capas se separan precisamente producto de el mismo biselado que estamos haciendo con la navaja. Ya las capas están marcadas, la forma ya fue creada. Entonces esto viene también muy en cuenta, tómenlo, a suavizar completamente las facciones, porque al momento de las facciones la línea de corte se vuelve muy dura, muy rígida, y esto impacta directamente en la facción. Entonces las mujeres latinas, preferentemente las facciones son un poco más grandes, un poco más duras, y esto ayuda a suavizarlo. Entonces, como observamos, las capas pueden lucir densas, espesas, las capas las puedes trabajar con una suavidad mayor, dependiendo de lo que quieras transmitirle al cliente. Claro, y bueno, aquí hemos visto realmente la aplicación de una ley del diseño o principios de diseño que es forma, textura y color. Hemos visto cómo hay diferentes sistemas de corte, ahora estamos viendo los diferentes sistemas de darle una textura al cabello y el color, bueno, puede ser natural o teñido. Cuando tú englobas estas tres cosas, estás logrando realmente un diseño de corte en una clienta. Entran otros aspectos, sí, claro, entra el visajismo, pero ese es otro tema que ya después abordaremos. Así es de que si tú quieres ser diferente, tienes que aplicar forma, textura y color en todos tus trabajos. Claro, y de hecho es parte también de ese protocolo que muchas veces nosotros buscamos en los clientes, que ellos se sientan con un servicio completo. Aquí, como podemos observar, la forma existe, pero definitivamente le podemos aportar todavía mucho más. Y esto que nosotros estamos viendo ahora tiene que ver mucho con la inspiración. De momento nosotros vemos cosas que nos inspiran. Yo en lo particular tuve la oportunidad, ya mencionaba Pablo, nos invitaron al Show de las Américas a representar a nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tienes la oportunidad de estar en este tipo de eventos? Que convives, que conoces gente, peluqueros. Y tuve la oportunidad de conocer un peluquero que tiene 50 años trabajando la peluquería y que de momento nos comparte y vemos cómo con tal habilidad, con tal facilidad, puede texturizar o puede crear una forma simple directamente al cabello. En esta ocasión estuvimos en Buenos Aires, yo les compartía, yo vi la textura original de ese cabello. No era una textura fácil, era una modelo brasileña, el cual tenía un cabello bastante difícil y sobre todo unos espesores muy vastos. Entonces, ¿qué es lo que tuve la oportunidad de ver? Cómo un peluquero, utilizando exclusivamente sus manos y por supuesto su técnica, pueda crear o concebir una forma en una cabellera con mucho movimiento, con mucha naturalidad, pero solamente utilizando tijera, agua y un peine. Esto
es muy importante. De hecho, estas transmisiones en vivo es compartir con ustedes esas experiencias que nos dejan los peluqueros. Porque bueno, muchas veces Carlos y un servidor hemos comido, hemos tomado un cafecito y platicamos de estas cosas, pero la gente no se entera, ¿no? Y cuando uno se entera de estas cosas, aprende también, Carlos. Entonces es importante que nosotros lo digamos aquí abiertamente y juntos aprendamos de todas esas experiencias, no solamente de los peluqueros mexicanos, sino también de los peluqueros por el mundo, cómo nos transmiten estas experiencias, y esto hace que nosotros nos hagamos cada vez mejores estilistas, mejores profesionales. No nos encerremos en un 4x4, no te encierras en tu salón, aprende a aprender de los demás, y de esta forma cada vez, te aseguro que pase el tiempo, vas a ser cada vez mejor estilista. Claro, de hecho es parte de la inspiración, si ustedes quieren, de motivar a la peluquería. La peluquería de momento ha tenido bastante crecimiento, mucha fuerza, y hablamos de que la peluquería actual es una peluquería que exige mucho el crear formas, que no se trabaja tanto la textura, pero que en la actualidad la textura se vuelve protagónico. De momento puedes suavizar las líneas, le puedes desconectar o romper, ¿sí? Para poder lograr que se vea un contraste muy fuerte. Puedes crear muchas cosas, y por ello la peluquería a mí en lo particular me permite poder expresar lo que siento, lo que vivo, lo que me apasiona, y de esa manera podérselo transmitir, como el día de hoy. Agradezco a Pablo Gómez la oportunidad, sobre todo porque la intención, él lo dijo, nosotros de momento charlamos, nos tomamos cafecitos y decimos, oye, ¿qué crees? Me pasó esto, lo vivo así, y hay veces nosotros no pasa de ahí, nada más simplemente lo compartimos. Muchísimas gracias por ello. Gracias a ti, Carlos, por compartirnos, por platicarnos, por tu tiempo. Y yo quiero decirles que muy pronto tendremos aquí a Carlos Juárez haciendo un día de educación creativa con nosotros, compartiendo estos temas, porque, bueno, cuando lo tenemos en vivo y en directo podemos preguntarle, podemos mirarlo más de cerca y compartirnos estos 20 años de experiencia que ha sido dentro del estilismo a través del mundo, no solamente de aquí de México. Y eso es lo que nosotros queremos aportarles a ustedes. Muy pronto en nuestras redes estaremos compartiendo con ustedes la fecha con la que estaremos compartiendo la sala técnica con Carlos Juárez, si nos hace el honor de estar por aquí. Y claro que sí, muchas gracias, Carlos. No, al contrario, muchas gracias, Pablo. Y bueno, para mí es un gusto poder compartir como el día de hoy. La verdad es que me la estoy pasando súper bien. Y bueno, pues entendiendo que ahora hemos compartido con Pablo Gómez en Educación Goch. Muchas gracias, Carlos. Pues aquí estamos, vamos a una pausa y regresamos. Muchas gracias, Carlos. Los esperamos próximamente en nuestros cursos de formación y workshop. Gracias por vernos. No se olviden de regalarnos un like y de compartir para así ayudarnos como comunidad a difundir el arte de la peluquería mexicana.